Estimados hermanos, hermanas, un gusto de poder estar con ustedes exponiendo la palabra de Dios, la siempre refrescante palabra de Dios, quien justamente nos trae la paz, el consuelo, la esperanza eh, para muchos. Y la verdad es que hoy día yo estoy muy contento porque podemos compartir quizás formas distintas, ya que desde la Iglesia Luterana tenemos una forma distinta de compartir, pero la palabra es la misma. En ese sentido, quiero saludarles y quiero invitarles a que podamos ir al libro de Juan, capítulo número 6. Juan, capítulo número 6, en sus primeros 15 versículos. Y esto dice así en el nombre de nuestro Señor. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones hoy y siempre. Amén. ¿Usted da gracias a Dios en la mesa? Fíjense que los evangélicos lo que hacemos no es que pidamos la bendición por los alimentos, sino que damos gracias. Porque después de dar gracias, vino el milagro. Aquí en esta historia que nos muestra Jesús. Y vaya que necesitamos dar gracias, porque en esa relación que tenemos con Dios, muchas veces pensamos que Dios está a nuestro servicio cada vez que lo oramos y no nosotros al servicio de Dios.
le pedimos esto otro como niños malcriados. Sin embargo, nunca valoramos todo lo que nos ha dado porque lo que nos ha dado es lo que vamos a necesitar. ¿Y saben por qué es bueno dar gracias? Porque luego de dar gracias, preparémonos para poder ver lo que Dios hace con nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Quiero comenzar con una pequeña historia. Esta historia señala la historia de un hombre gordo, lustroso, que se sentaba a la mesa, satisfecho de la vida y del poder, y cada vez le tenían servida una cena exquisita. Faisanes asados, peces al horno gratinados, carne de cordero y también de cerdo y de vacuno, vinos de Francia y España y panes y repostería de Holanda y de Dinamarca. El hombre comía como rey porque era rey. Estoy hablando de Enrique VIII, el gran rey de Inglaterra. Nunca comía verduras porque las verduras, afirmaba él, eran comida del pobre. Pero a pesar de las apetitosas comidas, Enrique VIII, glotón, epicúreo y sensual, murió, y escúcheme bien, de malnutrición a los 56 años de edad. De malnutrición. A pesar de haber comido mucha carne, mucha comida. Dos pequeños detalles de esta historia. Lo primero de ellos es, claro, si lo vemos desde nuestro punto de vista, en que valoramos las verduras. No podemos estar de acuerdo con Enrique VIII. Él tenía un concepto erróneo de lo que significan las legumbres y las verduras. Él decía que como de estas se sacaban de la tierra, hay que dejársela a los pobres que viven como prisioneros de la tierra. En príncipes, decía él, solamente había que comer faisanes, palomas y venados. Nunca agua, ¿no? Nunca agua. Solo ricos vinos importados. En segundo lugar, en cuanto a la alimentación, hoy día podemos decir, no todo lo que se come alimenta. Los médicos dijeron que a pesar de su gordura y su aspecto hasta saludable, el rey murió de escorbuto, o sea, falta de vitaminas. ¿Qué le estamos dando nosotros a nuestra familia? ¿Le estamos dando papitas fritas? ¿Le estamos dando comida chatarra? ¿Completos, bebidas gaseosas? ¿Pensamos que eso es alimento? En la antigüedad habían dos conceptos. El concepto de refectorio era el concepto de de la gente de las abadías, la gente que solamente comía lo justo y necesario para satisfacer su hambre. Ellos se alimentaban. En cambio, en la gente de clase alta y los ricos y los príncipes, ellos tenían comedores donde comían, no se alimentaban hasta saciar. Hoy día muchas veces tenemos esa realidad. Le damos a nuestras familias y a veces con el mejor de las intenciones, cosas que no alimentan. Quizás con eso le estamos dirigiendo hacia una diabetes segura o hacia enfermedades propias de una mala alimentación, como la gota, por ejemplo. ¿Y qué del mundo espiritual?
Porque la gente siente necesidad, quiere llenar su alma, así como también que se quiere llenar el estómago. Hay gente que tiene vacíos y requiere de llenar su alma. ¿Y dónde va? A un verdadero supermercado de las espiritualidades. Ahí tú puedes encontrar lo que quieras, todo. Una buena organización eclesiástica. Puedes encontrar grandes teologías, puedes encontrar grandes iglesias, tremendos pastores, tremendas espiritualidades, de lo que tú quieras, cristiano o no cristiano. La gente hoy día inclusive abandona lo cristiano, pero como sabemos que el ser humano es también espíritu, necesita alimentar ese espíritu. Y en ese sentido, nosotros tenemos que reconocer que la iglesia cristiana ha dejado a un lado este concepto de poder alimentar ricamente. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de nosotros y no de aquel que dijo, yo soy el pan de vida, Jesucristo. Sí, nos creemos que somos importantes porque somos una iglesia con muchos miembros. Creemos que somos importantes porque nosotros tenemos grandes sentimientos y grandes dones. Tenemos grandes obras diacónicas, pero la verdad que eso no alimenta al ser humano. ¿Qué lo alimenta? Jesucristo. La cruz, su resurrección, su vida. La verdad es que Jesucristo recibía a muchas personas, pero ¿a qué venían las personas? ¿Qué andan buscando de Dios? La verdad es que debemos reconocer que muchas veces, y de aquí, de este texto, salen precisamente de este dicho, van a buscar los panes y los peces. Sí, ellos querían ver a un Jesús que haga un show, querían ver a un Jesús que les dé cosas, querían ver milagros, querían experimentar, pero Jesús no está para eso, no está para ser esclavo de nosotros. Él precisamente pensaba que lo iban a manipular y por eso que llega y se tiene que arrancar nuevamente allá al desierto. Y te pregunto, ¿qué buscas tú de Dios? Cuando vas en oración, ¿qué es lo más importante? Cierto, hay que pedirle cosas, pero también hay que reconocerle y valorarlo y darle gracias. Lamentablemente, hemos criado generaciones en pedir, pedir y pedir y que cada persona tenga sus derechos, pero le pedimos inclusive a Dios que respete nuestros derechos. Si hubiese sido así, el único derecho que tiene el ser humano es morir en una cruz en el Calvario por sus pecados. Es por eso que de Dios solamente tenemos misericordia y tenemos amor. Hoy mucha gente se acerca a otras espiritualidades porque la iglesia a veces habla más de ella misma que de Dios. Es por eso que debemos volver a la fuente de nuestra base, de nuestro fundamento, a Cristo. Hay algo en Cristo que a través de los 2000 años ha ido cambiando a personas y ha ido llenando los corazones. No solamente han podido salir con una vida plena, sino que también ha realizado milagros, ha realizado prodigios, ha levantado a muchas personas depresivos, los ha levantado también justamente con su mano sanadora. Sí, Jesús es el verdadero pan que alimenta. Y aquí tenemos esta historia.
En esta historia Jesús, si ustedes se fijan, va a un monte, porque a Jesús le gustaba enseñar desde un monte. ¿Por qué? Porque hay algo especial, fíjense. Monte, el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿no? Porque él tenía que relacionar su mensaje con otro monte, con otro hecho, de otro monte del Antiguo Testamento, que se llamaba el Monte Sinaí. Ese monte, ahí donde Moisés escuchó la voz de Dios, el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios, y que Dios se la dio a través de los 10 mandamientos. Dios enseñaba al ser humano. Es por eso que Jesús llega y también desde el monte enseña al ser humano sobre la ley de Dios. Y es aquí donde nuevamente encontramos a Jesús sentado en un monte. ¿Por qué? Porque es como quien tiene autoridad, pues es Dios entre nosotros. ¿Qué es lo que pasaba? La gente absorbía, quería de Dios. Pero resulta que estaba pasando el tiempo y obviamente aquí hay que ver que Jesús no solamente se preocupa de la vida espiritual de las personas, sino que también de la vida material de las personas, porque pensamos que cuando uno se relaciona con Dios es solamente oración, solamente meditación, solamente ejercicios espirituales o lo que usted quiera, retiros espirituales. No, Dios también se preocupa de nuestra vida diaria, física, porque nos hizo en ambas dimensiones. Bueno, y va donde Felipe, y Felipe, ojo, era un hombre de fe, era un hombre que uno podía confiar en Felipe. Sin embargo, para probarle, y aquí hago la observación, ¿cuántas veces Dios te ha probado en fe? ¿Y cómo ha salido de esas veces? Va donde Felipe y le dice, bueno, Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a estas personas? Y debemos reconocer que a pesar de la fe, a pesar de ser un personaje que podía ser digno de imitar, es parecido a nosotros. Hay que reconocerlo. Cada vez que hay un problema, uno dice, ¿y con qué plata lo vamos a solucionar? ¿Con qué dinero? Uno piensa, ¿no es cierto?, que la verdad uno tiene que tener una buena cuenta corriente, que uno tiene que tener una buena suma debajo del colchón. Siempre plata, siempre plata. Y si bien es cierto, en nuestra vida moderna es así, yo quiero contarles un pequeño, podríamos decir, ejemplo que nos da nuestra propia sociedad con una frase que dice que es mejor tener amigos que plata. Yo solamente la cambio y puedo decir es mejor tener a Dios que plata. Felipe, a pesar de haber visto a Jesús sanando enfermos, dominando la naturaleza, transformando el agua en vino, y se conocían múltiples cosas más que había hecho Jesús, y lo primero que piensa es en el dinero. Pensemos en el Dios que nos da los recursos. Debía haber puesto su mirada en ese mismo Jesús que tenía al lado. Y él solamente le da problemas. No le da una solución. Y así como hay gente que solamente uno escucha los problemas que vienen, también hay gente que busca soluciones. Y es aquí donde aparece Andrés. ¿Y Andrés a quién trae? Trae un pequeñito, un niño que no, ni siquiera estaba considerado dentro de los 5.000, porque dice 5.000 hombres, y no se contaban ahí ni las mujeres ni los niños. Y dentro de ese número que
era invisible, llega y lo trae. Vaya, interesante. Porque a veces la solución no está en los poderosos, no está en el que habla mejor, no está en el que, no sé, tiene más influencia o el que tiene más plata. A veces está en el más humilde, en una iglesia de los hermanos más humildes, en una familia, quizás de aquel que nadie da un peso por él. Dios trabaja con nosotros y con lo poco que tenemos, porque este niño nos representa a nosotros también. Este niño de alguna forma representa a todos aquellos que hemos ido donde Jesús y hemos depositado nuestras vidas en las manos del Salvador. ¿Y qué es lo que tenemos? Muchos pueden decir, no he ido a estudios teológicos, no he ido aquí, no tengo plata, no tengo bienes, no tengo nada. ¿Qué puedo hacer? Y la verdad es que Dios puede hacer muchas cosas contigo, con lo poco que tenemos. Nuestra vida ya está en las manos de Dios y es una bendición. Yo me acuerdo de una historia muy antigua de una niña que era, estaba en silla de ruedas, tenía sus piernas que no podía caminar. Más aún, los padres la colocaron, la encerraron en el tercer piso. Sin embargo, esta niña profundamente cristiana amaba a Dios. Ahí tenía una ventana que miraba hacia, hacia la calle. ¿Qué es lo que hacía? Tomaba estas Biblias, ¿no es cierto? Estos Nuevos Testamentos. Esto no lo hagan, ¿ah? Pero ella lo hacía. Y hacía avioncitos. Los sacaba y hacía avioncitos, y por la ventana los tiraba. Y las personas recogían estos avioncitos y veían que era la palabra de Dios y se la iban leyendo. Dice la historia que así se convirtió uno de los principales evangelistas del mundo. No recuerdo el nombre, pero he ahí la historia. O sea, Dios trabaja con las pocas cosas que tenemos, que solamente yendo a, a sus manos, Él las multiplica. Es así como Dios trabaja con nosotros. Dios es el verdadero pan, Cristo es el verdadero pan. Y nosotros debemos buscar en Él lo que necesitamos para nuestras vidas. Si tú realmente sientes que has buscado muchas cosas, que todavía sigues sintiendo ese vacío, yo te voy a pedir que puedas orar. Esta oración que yo voy a hacer. Y si no conoces, no has experimentado esta bendición de Dios, de ser llenos de su Espíritu, también te pido que puedas orar conmigo. Tengamos un momento de oración. Padre eterno, te doy gracias. Muchas gracias por este Cristo que vino a mostrarnos que es el verdadero pan que viene del cielo. Que así como en el maná el pueblo de Israel se alimentaba de ti, hoy día también nosotros no solo nos alimentamos con el pan material, sino con el pan espiritual. Señor, pero queremos ser plenos. Queremos vivir de la forma como tú nos formaste para vivir y que muchas veces tenemos tantos problemas que no podemos solos. Primero, perdónanos, Señor. Perdona nuestra vida. Perdona quizás los errores de haber tratado de consumir alimento espiritual que no alimenta. Y Señor, tomamos de ti, tomamos de tu Santo Espíritu para poder ser hombres y mujeres de acuerdo a tu voluntad. Señor, afirma nuestros pies que tu palabra, que es pan de vida, pueda ser con nosotros hoy y siempre. Gracias, Señor. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Estimados hermanos y hermanas, yo les agradezco esta oportunidad y me despido desde aquí. Que Dios les sea guardando a cada uno de ustedes. Muchas gracias.